Corintios capítulo número 13. Gracias a Dios, hermanos, llegamos hoy a Primera de Corintios capítulo 10 del 1 al verso número 13. Gracias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí. Todos tienen su material, hermanos. Todos deben tener su hoja, por favor. ¿Todos la tienen? Sí. Quien no tenga su hoja, por favor, levante la mano. Levanten la mano y le van a repartir pues su material. Queremos que todos, por favor, tengan su material. Mientras usted toma este pasaje de las Escrituras, les quiero pedir de una manera muy así encarecida, hermanos, el próximo martes, miércoles y jueves voy a estar 3 días, hermanos, en la ciudad de Veracruz, en el mero puerto, en las instalaciones de la primera iglesia bautista de la ciudad de Veracruz. 10 versículos del 1 al 13. Voy a comenzar, hermanos, con con algunas preguntas. Entonces, para que vea que soy buena gente, no las voy a dirigir a nadie en lo personal, pero sí me gustaría que me las pudieran contestar. La primera pregunta es muy simple, muy simple. ¿Cuántos años permaneció el pueblo de Israel en una condición de esclavos, hermanos, en Egipto? Entonces, para ser exactos, 430 años. Muy bien. Ahora, ¿cuántos hermanos, cuántos varones hebreos salieron de Egipto? ¿Cuántos varones hebreos salieron de Egipto? A ver, hermanos, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Nadie me dice? 600,000 varones, hermanos. Si a eso le añadimos que cada uno tenía su esposa, eso hace 1,200,000. Si a eso le añadimos que cada matrimonio, hermanos, tenía por lo menos unos 2 hijos, entonces estamos hablando de más de 2 millones de personas. Y si a eso le añadimos que los hebreos no era la única civilización que eran esclavos en Egipto, había algunos más. Y entonces, al ver, hermanos, que los hebreos salían, se integraron, se sumaron a ellos y también salieron. Entonces, hermanos, estamos hablando de que Moisés tuvo que guiar a más de 2 millones de personas. Ahora, lo interesante, hermanos, es esto: que de esos 600,000 varones que salieron de Egipto, solamente 2 entraron, hermanos, a la tierra prometida y disfrutaron de la bendición, de la riqueza, de la generosidad de Dios de una manera plena, total, completa. Entonces, ustedes conocen quiénes son esos 2. ¿Quiénes son? Josué, hermanos, y Caleb. ¿Qué pasó con todos los demás? Bueno, la Escritura dice, hermanos, que murieron. Y la Biblia dice que murieron a causa del pecado. Dieron cabida a 5 pecados. Y el pecado, hermanos, los privó de recibir la bendición pues plena de Dios. Y en esta mañana, hermanos, el pasaje que nos ocupa menciona los 5 pecados que Israel cometió. Y otra vez, hermanos, que los privó de poder llegar a la tierra prometida, ¿sí me explico? Y poder disfrutar de toda la riqueza, de toda la bendición, de toda la generosidad que Dios tenía reservada para ellos. Entonces vamos a pensar en eso. 3 puntitos, hermanos, tenemos. Entonces el texto es 1 Corintios 10 del 1 al 13. El tema es: el pecado priva de la bendición ¿de quién? De Dios. Vamos, por favor, a nuestro material en esta mañana. Mensaje número 8. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Dice, por eso no adoren ustedes ídolos como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la Escritura, la gente se sentó a comer y beber y luego se sentó a divertirse. 1 Corintios 10, el versículo 6, en la versión Dios habla hoy.
Dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto en las escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos, que dice, tiempos. 1 Corintios 10:11, Dios habla hoy. Tenemos el primer punto, hermanos, y dice, toda la nación, ahí debe decir lo que deben a completar, toda la nación de Israel fue, que dice, hermanos, bendecida. ¿Sí? Otra vez, hermanos, dice, toda la nación de Israel fue, que dice, bendecida. Versículos del 1, hermanos, por favor, vamos a ver al verso 5. Vamos a leerlo en nuestra versión, en la versión 60. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Mire, por favor, cómo dice el texto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No es sano, no es sabio, no es bueno, ¿verdad?, que permanezcamos en ignorancia. Eso no está bien. Y Pablo lo sabía, y por eso dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo, que dice, la nube, y todos pasaron el maná, todos pasaron el mar, perdón. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, que dice, postrados en el ¿qué? Desierto. Ahora quiero, una palabra de inmediato capta nuestra atención de estos 5 versículos, y especialmente de los primeros 4. ¿Qué es la palabra que capta nuestra atención? La palabra todos. Si notan, hermanos, que aparece por lo menos 5 veces en los primeros 4 versículos. Vean cómo dice el versículo número 1. Dice, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo ¿qué? Alimento, todos bebieron la misma ¿qué? Bebida espiritual. Si notan, hermanos, ¿sí? En 4 versículos se usa la expresión todos por lo menos, hermanos, 5 veces. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente significa que Dios no hizo ninguna excepción, hermanos. ¿Sí? Entonces la presencia de Dios, la libertad de Dios, el poder de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, la guianza de Dios, hermanos, favoreció a todos. Dios no hizo ninguna excepción. Su presencia, su poder, ¿sí? Su cuidado, su guianza, su ayuda reposó, descansó sobre todos. Nadie podía decir, es que Dios conmigo o Dios con nosotros hizo una excepción. No, la escritura dice que la bendición de Dios reposó sobre todos. Mire, quiero que vea por favor lo que dice el texto. El verso número 1 dice, todos estuvieron bajo, que dice, la nube. ¿Sí se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? La nube en el día, hermanos, para que no se asolearan, hermanos, ¿verdad? Entonces así, el tremendo, el especial, el maravilloso cuidado de Dios. En el transcurso del día, una nube, hermanos, los cubría del sol. En la noche, una columna de qué, hermanos, de fuego los guiaba. Y luego dice, hermanos, el versículo número 1 termina diciendo, vean cómo termina diciendo, dice, y todos pasaron, ¿qué, hermanos? El mar. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Detrás de ellos el ejército egipcio, y delante de ellos el mar rojo o el mar de los juncos. ¿Sí? Déjenme contarles una historia acá, hermanos. En la época del comunismo, ustedes saben que una de las doctrinas del comunismo era el ateísmo. La Unión Soviética gastó millones de rublos
o sea, su moneda, el rubro, gastó millones de rubros en propaganda ateísta. Y una maestra, hermanos, un día estaba enseñando algo sobre literatura hebrea. Y llegaron a este episodio del Éxodo. Y la maestra comenzó a mofarse. Y comenzó a dar una explicación científica de que la marea bajaba y que quedaba pues una profundidad que usted podía pasar caminando. Y en su grupo había un niño cristiano, hermanos, y este se empezó a reír. Y la maestra, si me explico, busca exhibirlo y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Y le dijo: bueno, yo lo había leído en la escritura de una manera diferente. Mis padres, mis maestros en la escuela bíblica dominical me lo han enseñado diferente. Que se ahogaron. Y entonces la maestra dice: claro, sí se ahogaron, estoy de acuerdo con... pues entonces eso hace más grandioso el asunto. ¿Por qué? Dice la maestra: sí, porque la escritura dice que llegó el momento en que el ejército pues egipcio iba cruzando y Dios juntó las aguas nuevamente y se ahogaron. Pero lo que usted dice me suena mucho más, si me explico, increíble. Porque si se ahogaron en un charco, como usted dice, eso hace el relato mucho más maravilloso. ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. Entonces vean lo que la escritura dice. Dice que detrás de ellos el ejército egipcio, delante de ellos el mar rojo. Y la escritura dice, hermanos, que se den en esa situación, sin duda alguna despertó, generó en ellos angustia. Y la Biblia dice que vinieron a Moisés y le dijeron a Moisés. Y Moisés vino a Dios y Dios le dijo: ¿por qué clamas a mí? Ve, sigue adelante, marcha adelante. Si me explico, extiende tu mano, pon tu vara al frente. Y la escritura dice que Moisés lo hizo y Dios honró la obediencia, la fe de Moisés abriendo el mar. Y la Biblia dice que pasaron pues en seco. Ahora vean el siguiente pasaje, el verso 2. Dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el ¿qué? Mar. Ahora por favor présteme su corazón y escuche eso. Escuche esto. La palabra bautismo significa inmersión, sumergir, zambullir. Entonces como que contrasta, ¿no? Por un lado dice que fueron bautizados, pero por el otro lado dice que pasaron el mar ¿en qué? En seco. A ver, entonces ¿cómo está eso? ¿O fueron bautizados? Si bautismo significa ¿qué? Inmersión. Entonces, hermanos, pasaron en seco. ¿Cómo está el asunto? Bueno, simple y sencillamente, yo creo que el pasaje está enseñando que hubo un momento de identificación. A Moisés se identificó con el pueblo se identificó con Moisés, y esa identificación fue tan intensa que la escritura le llama bautismo. Eso dice ahí la escritura. Una cosa más. Vean, hermanos, por favor, ¿qué otra cosa se dice? Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento. ¿Qué, hermanos? Padre Santo. El famoso, ¿qué, hermanos? Maná. ¿Qué significa la palabra maná? ¿Sí? A ver, ¿dónde está Juan Pablo, que le gusta el grupo Maná? Espero que... ¿Qué significa maná, Juan Pablo? Sí, correcto, ponte palomita. ¿Qué es esto? Era un pan, hermanos, cuecido en los hornos celestiales. Se editó un libro. ¿Sí saben cómo se llama el libro? 1000 maneras de guisar maná. Porque todos los días, hermanos, a excepción del sábado, del día de reposo, todos los días bastaba con que salieran de sus tiendas y al amanecer ahí estaba el maná. El maná era un tipo de Cristo, hermanos. Cristo dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de ¿qué? De vida. El que en mí cree no tendrá hambre. Que dice jamás. Entonces era un tipo de Cristo.
Sí, así como el maná descendía para satisfacer su necesidad física, Jesucristo ha descendido de los cielos para satisfacer nuestra necesidad espiritual. Es en Cristo y solo en Cristo que encontramos satisfacción plena. Ese vacío interior que nosotros buscamos llenar con los placeres de este mundo, solo hasta que venimos a Cristo encontramos satisfacción plena a todos nuestros necesidades. Entonces seguimos y vea por favor el verso 4. Y todos bebieron la misma bebida que espiritual. Miren nada más, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era, ¿qué dice? Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos? En una fiesta que los entendidos llaman la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Jesús se puso en pie delante de todos y dijo estas palabras: si alguno tiene sed, ¿qué dice? Venga a mí, ¿qué dice? Y beba, y de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Una vez más, hermanos, solo la persona de Cristo mitiga nuestra sed, sí, nuestra hambruna espiritual. Solo en Cristo, hermanos, insisto, encontramos satisfacción plena. Pablo, cuando escribe a los Colosenses en el capítulo 2, en el verso 10, dice: y vosotros estáis completos, que dice, en él. El que tiene a Cristo lo tiene todo, y el que carece de Cristo carece de todo. Entonces seguimos ahí, verso número 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escuchen lo que le voy a decir. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia, en los funerales que yo he estado, es uno a la vez. Gracias a Dios, hermanos, no hemos tenido funerales masivos. No hemos tenido eso. Un pastor amigo mío, hermanos, ofició en un funeral donde murieron 5 miembros de su iglesia a la vez. Pero nadie ha asistido y nadie ha oficiado tantos funerales como Moisés. Nadie, hermanos. Un día, de esos 600,000 que salieron de Egipto, un día murieron 23,000. Lo vamos a ver un poquito más adelante. En un solo, ¿qué? Día. Imagínense, hermano, asistir a un funeral, ¿sí?, de 23,000 personas. Debe ser impresionante, hermanos. Dios ha tenido misericordia de nosotros y en esta iglesia es uno a la vez. Y espero que así continúe, hermanos. ¿Verdad? Murieron aquellos 600,000, a excepción de Josué y de Caleb. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué murieron? Porque dieron cabida en su corazón al pecado. Vamos a ver el segundo punto, hermanos, que yo quiero que veamos. Los pecados de la nación hebrea, hermanos. Versículos del 6, hermanos, hasta el versículo número 10. Vamos a ver los 5 pecados, hermanos. Dice así la escritura en el verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Ahora, por favor, antes de entrarle, quiero que coteje el 6 con el 11. Mire el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ¿qué? Como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de ¿qué, hermanos? De los siglos. Padre Santo. Ahora, Pablo no conocía nuestros dichos. Y uno de los dichos nuestros es que nadie aprende en cabeza ¿qué? Parece, hermanos, que tenemos que sufrir la experiencia para poder
aprender. Y Pablo dice, no hay necesidad de eso. Y Pablo dice aquí, por favor, aprendamos de la nación de Israel. Aprendamos, dice Pablo, aprendamos que la inmadurez, ¿sí? Aprendamos que la incredulidad, que la desobediencia, que la rebelión a Dios nos priva de poder disfrutar de la presencia, de las riquezas, de la bendición plena de Dios. Y Pablo dice aquí, por favor, debemos mirarnos en la experiencia de los israelitas. Entonces, número 1, primer pecado. ¿Cuál es, hermanos? La codicia. Vean el verso 6 en la versión 60. Miren lo que dice en la versión nuestra. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos, que dice, codiciaron. La versión que les puse ahí, lenguaje sencillo, dice así: de esto que le sucedió a nuestro pueblo, nosotros tenemos que aprender nuestra lección. ¿Qué dice, hermano? Vean lo que dice. No debemos desear hacer lo malo como, ¿qué dice? Como ellos. Hermanos míos, el primer pecado de Israel fue, ¿qué? La codicia. ¿Y qué es la codicia? La codicia no es otra cosa, hermanos, sino es un apetito carnal, desenfrenado, diabólico. Si me explico, de querer tener más, y cuando logramos ese más no estamos satisfechos, queremos más. No importa si pagamos o no nuestros diezmos, no importa si robamos, no importa si el tiempo que le corresponde a Dios lo usamos para la satisfacción de nuestros deseos egoístas. No importa eso, no importa a quién tenga que lastimar, a quien tenga que herir, a quien tenga que envenenar, no importa nada de eso. Lo que importa es la satisfacción de mis deseos personales. La codicia, hermanos. Vamos a ver algunos pasajes. Primero, quiero que consideremos un pasaje que tenemos ahí, Números. ¿Qué números? ¿Qué pasaje es? 11. Vamos a ver, hermanos. Iré. Mueva su Biblia aquí, hermano. Números 11. Esgrima. Versículos del 1 al del 4 al 6. Del 4 al 6. ¿Sí lo tienen? Dice la palabra de Dios de esta manera: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Escuchen lo que sigue. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, chillones, ¿verdad? Y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues no nada sino ¿qué? Maná. ¿Y qué más? Ven nuestros, ¿qué dice? Ojos. Ahora, a mí lo que me llama la atención es cuando dice: todo esto que comíamos en Egipto, ¿de qué dice? De balde. No, hermanos, no era gratis. Ellos en Egipto eran ¿qué? Esclavos. ¿Cómo es que se atreven a decir que comían el pan en Egipto de qué? Pero son cautivos, hermanos, de un deseo, de un apetito desenfrenado, carnal, hermanos. Si me explico, no tiene freno. Ellos desean lo que habían abandonado, dejado en Egipto. ¿Sí? ¿Le parece familiar eso? Eso es la codicia, hermanos míos. ¿Sí? Entonces, nosotros hemos dejado algunas cosas en el pasado. Obviamente que sabemos que son cosas pecaminosas, hermanos. ¿Sí me explico? Y a veces queremos regresar allá. Tenemos el espíritu del sopilote. ¿Sí saben cuál es ese, no? ¿Sí saben cuál es el espíritu? Es que las nuevas generaciones, hermano Job, no saben qué es un sopilote. Más o menos se le aproxima un buitre, ¿no? El espíritu del sopilote, ¿saben cuál es ese? Aquí anda arriba volando, hermanos, y abajo
hay liebres vivas, hay conejos vivos. ¿Sí me explico? Déjenme poner al tlacuache, el mapache y todos esos animales vivos, pero no. ¿Sí me explico? El sopilote quiere la que, hermanos, la carroña. Hermanos míos, nosotros estamos en la iglesia y estamos allá. Perdón, pero se los voy a decir. A veces van demasiado lejos. No tengo ningún problema, aunque la gente cristiana, aunque a veces sí me genera conflictos, hermanos, estamos anhelando seguir escuchando la música que escuchábamos antes. ¿Sí me explico? La caguama que tomábamos antes, ¿va? Y ahí estamos. Queremos mantener el mismo vocabulario, porque es que si no, no tenemos aceptación, pastor. Es que si no nos comportamos como ellos se comportan, si no nos conducimos como ellos se conducen, entonces no tenemos aceptación. Es que, pastor, estoy en la posibilidad de perder el trabajo. Sí, la única manera en que yo puedo mantener mi trabajo es haciendo las tranzas que los demás hacen, porque es una filosofía de la empresa de que el que no tranza no avanza. Y nosotros nos dejamos seducir por los deseos y pasiones de la carne, ¿sí? Y terminamos haciendo lo que ellos hacen. Y la escritura dice que uno de los pecados que privó a Israel de poder entrar a Canaán y disfrutar de la bendición plena fue la codicia. Ayer compartí un estudio en una de mis clases sobre los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Y cómo me gusta decir eso, hermanos, que la ley moral le fue dada a Moisés. Bueno, lo primero que digo es que lo único escrito directamente por el dedo de Dios son los 10 mandamientos, y que le fueron dados a Moisés en 2 tablas. En la primera tabla vienen contenidos los primeros 4 mandamientos que hablan de construir una relación sana con Dios. Éxodo 20, versículo 3, verso del 4 al 6, el segundo mandamiento. El 7, el tercero, y versículo del 8 al 11, el cuarto mandamiento. Jesús resumió eso cuando dijo: esto se cumple en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo y mente. Y luego dice, la segunda tabla vienen contenidos los últimos 6. El quinto mandamiento, que dice en el verso 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios, que dice, te da. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. El noveno: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y yo les decía ayer a los estudiantes, hasta aquí la ley del país castiga eso, pero hay algo que no castiga: el 10º mandamiento. Y el 10º mandamiento dice: no codiciarás. ¿Por qué? Porque eso es algo interno, hermanos. Eso está dentro de nuestro corazón. Vivimos apropiándonos, escuchen, de cosas que legalmente no nos corresponden. A veces codiciamos tanto el tiempo que se lo quitamos, el tiempo que le pertenece a Dios. Probablemente usted no codicia dinero, no codicie, si me explico, personas del sexo opuesto, pero termina codiciando otras cosas. A veces terminamos codiciando el tiempo que le pertenece a Dios, que sabemos que es de Dios, pero no, nosotros lo queremos para la satisfacción de nuestros deseos egoístas, y uno de esos deseos es un descanso más allá de 8 horas. No es suficiente. Entonces, hermanos, el asunto de la codicia, por favor, rapiditamente muevan sus Biblias a 1 de Timoteo, así esgrima. A ver, 1 de Timoteo 6, hermanos. Sí está ese pasaje, espero que lo haya antes de que nos vayamos. 1 de Timoteo 6, hermanos, rapiditamente. El versículo número, ¿dónde me quedé, hermanos? Sí, el verso número 8, desde el 7, perdón, desde el 7. 1 de Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos, ¿qué? Sí, hermano. ¿Sí me explico? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto,
Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Escuche el verso 10. Porque raíz de todos los males no es el dinero en sí, hermanos, es el amor ¿a qué? Al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. Nada de lo que hago se los oculto, hermanos. Los miércoles estoy auxiliando una iglesia allá por Atlacomulco. Cada miércoles esa gente viene por mí. Y me impresiona, ¿saben qué me impresiona? Cómo los ha bendecido Dios. Me impresiona, los conocí hace 30 años. Algunas veces cuando les visitaba teníamos que sentarnos en piedras porque no tenían una silla para ofrecer. Y todo se reducía a taco placero, chicharrón, sardina, aguacate y pápalo pa'l taco. Eso era todo. Hoy en día no, hermanos, las cosas han cambiado. ¿Sí me explico? Y de repente me veo en casas de gente que tiene lana. ¿Sí me explico? Y me dicen, sencillamente me preguntan, este miércoles no voy a estar, pero sí, ya sé dónde voy a comer de este miércoles que viene al otro, ya sé. Visité al hermano donde voy a comer, en su invernadero, un invernadero enorme. El miércoles me di tiempo, después de comer con la familia que comí, me di tiempo para hacer eso. Y lo visité hasta su invernadero. Y le dije, ¿qué posibilidades tengo, hermano? Ismael se llama. ¿Qué posibilidades tengo de poder comer con usted de hoy en 15? Todas, hermano Pereda, todas. Dígame qué quiere. Digo, no, lo que dice su esposa, no. En esta ocasión, hermano Pereda, lo podemos complacer. Dígame qué quiere. Y le dije, ¿se puede una barbacoa? Claro que se puede. Y si a eso le añadimos una burbujeante, fría y exquisita Coca-Cola, perfecto, hermano. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué le dije? Escuche lo que le dije. Tengo la confianza para decirle, y le dije estas palabras. Les dije, cuando yo los conocí no tenían tanto como ahora, pero el hecho de que Dios los ha bendecido, escuchen esto, hermanos, les dije, tanta riqueza de Dios hubiese despertado en ustedes infames. Sí, una mayor gratitud, una mayor generosidad, un mayor compromiso, una mayor fidelidad a Dios. ¿Saben qué les dije? Estoy orando que Dios les quite, desgraciados, lo que Dios les ha dado, porque entre más tienen, más infieles son, y eso no puede ser. Les dije, mayor bendición debía despertar en ustedes una mayor gratitud, una mayor fidelidad a Dios. Y eso también se los digo a ustedes, amados. Escúchenlo bien. Mayor bendición de parte de Dios hacia sus vidas debiera despertar en ustedes una mayor gratitud, una mayor fidelidad, una mayor alabanza a su nombre. Pero a veces parece que ocurre lo opuesto. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama codicia, hermanos, en su más alto nivel. Nomás vi cómo se cimbraba el hermano y esperaba que me dijera, no va a haber comida dentro de 15 días, Pero no, aguantan vara. ¿Y sabe por qué? Si me explico, porque los conocí cuando estaban en condiciones de pobreza. Digo, Dios ha bendecido su esfuerzo. ¿Y qué han pasado con eso? Digo, yo esperaba encontrarte, le dije, siendo diácono, mínimo maestro de la escuela bíblica dominical o algo así. Digo, mira dónde estás, alejado de Dios. Digo, ¿qué piensas? ¿Que el dinero lo es todo en la vida? Dije, no, hay cosas que tienen mayor valor que el dinero, y eso es nuestra relación con Dios. Segundo pecado de Israel. Perdón, pero antes de entrar al segundo, déjenme le digo, ¿cuál es el antídoto contra la codicia, hermanos? ¿Tenemos un contraveneno? Sí. 3 cosas encontré yo que es el antídoto contra la codicia. Número 1, ¿sabe cuál es el antídoto contra la codicia? Número 1, el contentamiento, hermano. El contentamiento. Viva contento con lo que Dios le ha provisto hasta ahora.
satisfecho, feliz, sea poco, sea qué, mucho. ¿Sí? Si usted piensa, hermano, que entre más tenga, más feliz va a ser, usted está equivocado. Si su felicidad depende de los bienes de este mundo, hermano, usted está frito. No, nuestra dicha depende de nuestra relación con Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Usted porque no la lee, pero dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu. Nuestro deleite es Dios. Es Dios, hermanos. El segundo antídoto contra la codicia, ¿sabe cuál es? Sí, escuche, la gratitud. Viva agradecido con Dios, con lo que Dios le ha dado, hermano. El Salmo 103 lo conocen bien, hermanos. ¿Qué dice? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el tercer antídoto contra la codicia, ¿sabe cuál es, hermano? La generosidad. Nunca se canse de dar, hermano. Nunca se canse de dar. Más bienaventurado es dar que, ¿qué, hermanos? Exactamente. Entonces, yo veo, hace 8 días fue el primer domingo de octubre, el granero del Señor. No pude evitar mirar las despensas que están ahí, hermanos, que trajimos. Si en esta mañana yo le pido, levante la mano quien trajo algo para compartir con su semejante, las mismas manos de siempre. Tal parece que algunos se han propuesto nunca traer nada, hermanos. Siempre van a usar como una justificación: pobre, se me olvidó. ¿Cómo no se te olvida comer a ti, hermano? ¿Sí me explico? ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy bien, pastor, yo como a mis horas, yo tengo que comer, los demás, si no tienen, no es mi problema. ¿Cómo no? Si es tu problema, hermano. Si es tu problema. Si es nuestro problema. Muy bien, vamos al segundo, hermanos. Idolatría. Verso número, si me explico, ahí lo tenemos, hermano. Verso 7, dice así el verso 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, ¿qué dice? Padre Santo. ¿Se acuerdan de eso? Éxodo capítulo 32. Voy a ahorrar tiempo, hermanos. Éxodo 32. ¿En qué consiste la historia? La historia consiste, hermanos, en que Moisés subió al monte Sinaí. Y Moisés se tardó 40 días, hermanos. Padre Santo. 40 días. Y la Biblia dice que el pueblo comenzó a maquinar y comenzó a cavilar y a decir: ¿quién sabe qué le habrá pasado a Moisés? Y la escritura dice que vinieron a Aarón, se portaron generosos, se desprendieron, perdón, de sus joyas. Y vinieron a Aarón y le dijeron: haznos un Dios. Estaba leyendo el viernes, hermanos, que Aarón trata de justificar. Hermanas, si apagan el comal, se los voy a agradecer. La escritura dice que Aarón trata de justificar su pecado. ¿Cómo? Bueno, dice: ¿saben qué? Yo tomé todas las joyas que me trajeron, las vacié ahí, las tiré a la lumbre, y como fruto de eso salió este becerro. Y si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho a Aarón: ¿cuál me chupo, ingrato? ¿Qué piensas? Le hubiera dicho, como le he dicho a algunos: mi mamá tuvo 3 hijos feos, pero no tontos. No, hermanos, simple y sencillamente desde Aarón se presta y todos se prostituyen en pos del becerro. Lo interesante es, hermanos, que eso ocurre en el capítulo 32 del Éxodo, y los 10 mandamientos fueron dados en el capítulo 20. Ellos sabían que no debían haber hecho eso y lo hicieron, quebrantando el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
quebrantando el segundo, que va del verso 4 al 6 de Éxodo 20. No te harás, que dice, imagen, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera, cuarta y generación de los que me aborrecen. Idolatría, hermanos. ¿Puede usted imaginarse al pueblo de Dios prostituyéndose en pos de ese ídolo? Pero quiero llevarlos a un pasaje, hermanos, por favor. Lucas capítulo 14, rápidamente, esgrima, hermanos, así. Lucas capítulo número 14, hermanos, por favor, abran sus Biblias ahí. ¿Sí lo tienen? Entonces esperadme a mí. El verso 25, Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Ahora, ¿cuánto es una gran multitud? Yo me imagino 5,000 varones. Si le sumamos su esposa, son 10. Si le sumamos que cada matrimonio tenía por lo menos 2 hijos, estamos hablando de 15, 20,000 personas. Grandes multitudes. ¿Cómo se imagina la procesión, hermanos? Yo me imagino al Señor Jesús adelante, en torno al Señor Jesús los apóstoles, y tal vez atrás de los apóstoles las mujeres que asistían a Jesús de sus propios bienes. Y aquí usted puede imaginarse esa procesión, hermanos. Y escuchen, de repente Jesús para la procesión y se voltea y les dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, escuchen esto, hermanos, están siguiendo a Jesús, pero el Señor Jesús quiere llevarlos a un compromiso mayor y les dice: no solo quiero que sean mis seguidores, quiero que vayan más allá de eso, quiero que sean mis discípulos, mis alumnos, mis chalanes. ¿Y sabe qué les dice? Pero si quieren ser mis discípulos, hay un precio que pagar. Tiene un costo seguirme, dice Jesús. Y en el verso 26 da el costo. Y vean el versículo número 26. ¿Qué les dice? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser, ¿qué dice? Mi discípulo. ¿Es literal? Oh, por supuesto que no es literal. Pero lo que el Señor Jesús sí está enseñando y está diciendo esto, se lo dice a usted, me lo dice a mí, no nos dice a todos. ¿Qué nos está diciendo? Sí, nos está diciendo: tu propia vida, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus negocios, ese dinero que tienes alzado, ese negocio que tienes, ese trabajo que tienes. ¿Sí me explico? Todo eso, tu hobby, todo eso debe ocupar un lugar secundario con respecto a mí. El que debe tener la prioridad, la preeminencia, el señorío, al que debemos amar por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas, es a Jesús. De otra manera, hermanos, no podemos ser, que dice, sus discípulos. Si no hacemos eso, no somos más que un simple seguidor religioso, hermano, que a la larga la mugre religión produce tedio, hermanos. Lo que produce vida es una relación con Jesús. Y cuando eres su discípulo, le das a Jesús ese lugar de preeminencia que Él debe tener en nosotros. Todo o nada, Padre Santo. Hermanos míos, se lo voy a volver a decir. La idolatría no se limita a darle culto, a rendirle pleitesía a un ídolo de yeso, de madera, de papel. No, usted dice: yo no soy idólatra porque no te prostituyes en pos de un ídolo ahí llamado, bueno, para no ofender a nadie, imagínense que usted es portugués, llamado Fátima, pues, o francés, llamado Lourdes.
Si no, no, Señor. ¿Qué lugar ocupa Jesús con respecto a usted? Con respecto a su esposa, con respecto a sus hijos, con respecto a sus padres, con respecto a su hobby, con respecto a sus estudios. Y vaya que yo creo en el estudio, pero nunca el estudio. Y a nosotros, no digan nada, hermanos, pero el jueves que me toca predicar en el rancho de Veracruz, voy a predicar esto y voy a decirle algo a mis consiervos. Nunca la obra de Dios debe ser un sustituto de su relación con Jesucristo. Nunca. El ministerio que Dios le ha confiado a usted no debe ser un sustituto de su relación con Dios. Entonces, la idolatría fue otro pecado que privó a Israel de entrar a Canaán. Uno más, hermanos. Si vamos por favor a 1 Corintios 10, el versículo número 8. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos, hermanos? 23,000. ¿Cómo traduce nuestra versión, hermanos? Traduce así: tampoco debemos tener relaciones sexuales prohibidas como lo hicieron algunos de ellos. Por eso en un solo día murieron 23,000, dice la versión lenguaje sencillo. Perdón, hermanos, pero déjenme recordarles cosas básicas en la vida. El sexo es un don de Dios, hermanos. Es un regalo de Dios. Y voy a volverlo a decir: Dios nos dio el sexo para la procreación, para la reproducción de la especie humana. Y Dios nos dio el sexo también para el placer. En el curso de matrimonios insisto en esto: no se trata de cumplir, hermano. No se trata de cumplir, hermana. No, Señor. No, se trata de que sea una experiencia que ambos, hombre y mujer, esposo y esposa, puedan alcanzar el clímax de la relación sexual que los entendidos llaman orgasmo. Pero Dios estableció un límite, un principio. ¿Y cuál es el principio? Sexo sí, dice Dios, pero dentro del matrimonio. El sexo fuera del matrimonio es una perversión, hermanos. Vivimos en una sociedad, hermanos. Escuchen lo que les voy a decir. Vivimos en una sociedad donde han entronizado al sexo. Si me explico, el mayor ídolo de esta sociedad, por lo menos de la mexicana, no se dejen engañar, hermanos, no es la guadalupana, no, Señor, es el sexo. Un don tan precioso como es la sexualidad, hermanos. Esta sociedad ha tenido la capacidad de corromperla, de depravarse. Yo no sé si ya se enteraron, hermanos, pero es legal que en el Distrito Federal un hombre contraiga nupcias con otro hombre. ¿Sí se enteraron, hermanos? Que la primera pareja que se casó de homosexuales ya se divorciaron. Eso no lo publican tanto, ¿verdad? Pero ya se divorciaron. Es impresionante, hermanos, las perversiones sexuales que tenemos. Escuchen esto, hermanos. Yo he vivido momentos en que quisiera que todos ustedes estuvieran ahí. Ahí les va uno nada más. Me llamó un amigo mío, hermanos, pastor. Una de las mentes evangélicas más, bueno, y más brillantes que yo conozco. Arquitecto igual que usted, hermano Enrique. De profesión. Estaba en el ejercicio de su profesión cuando Dios lo llamó. Hizo su licenciatura en el seminario donde tuvimos oportunidad de conocernos. El seminario lo becó para ir a hacer una maestría. ¿Sí? Regresó para ser profesor del seminario y fue a investigar a la Ibero, hermanos. Y se inscribió para un doctorado. Tenía 3 meses de inscrito y la Ibero lo invitó para ser profesor. Y ahí es profesor ahora. Un día, hace poco, me llamó y me dijo: hermano, quisiera que me ayudaras. Le digo: ¿en qué te puedo ayudar yo? ¿Qué te puedo aportar a la vida a ti? Me dijo: no, pues a mí tal vez no mucho, pero necesito que me ayudes. Y me dijo: hay una mujer en la iglesia, un matrimonio en la iglesia, 3 hijos. Empiezo a predicar y entonces se le genera una temperatura
Le han hecho todos los análisis habidos y por haber, desde la cabeza hasta los pies. Un médico le dijo, no hay nada. Un médico le dijo, le aconsejo que busque ayuda espiritual. Su problema es un problema espiritual y necesito que me ayudes. Hicimos la cita, me moví hasta su iglesia. Llegué primero que ellos. De ratito llegó él, llegó este matrimonio. Pasamos a la oficina del pastor y empecé a escuchar la historia. Y me tomé de Proverbios 26:2, que dice que la maldición no viene sin causa. Eso dice Proverbios 26:2. Yo dije, aquí algo hay, pero ¿qué es Dios? Mientras escuchaba, oraba, terminé mi diagnóstico. Finalmente, hermanos, le dije, tengo una pregunta final. Delante de Dios, de su esposo, de su pastor, tengo una última pregunta y es esta. ¿Alguna vez usted fue ultrajada siendo niña? Y comenzó a llorar como poca gente yo he visto llorar. Finalmente se calmó y dijo estas palabras, nunca se me van a olvidar. Se las dijo a su esposo. Llevamos 33 años juntos. Déjame decirte que los hijos que tenemos son tuyos. Pero cuando yo estaba dejando la niñez para entrar a la adolescencia, fui ultrajada una y otra vez por mi hermano el mayor. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama incesto, hermanos. Existe la violación. Existe la fornicación. La relación sexual fuera del matrimonio. ¿Está usted viviendo en unión libre? Nada más cierto, le pido un favor. Deje de hacer eso. Entre al orden de Dios, cásese. Haga lo correcto. Cásese. Cásese por lo civil y véngame y dígame, pastor, écheme la bendición. No le cuesta más que una coca. Es barato eso. Y tiene la bendición del Señor. ¿Sabe cómo le llamamos ahora la homosexualidad? Le llamamos civilidad. ¿Qué de civilidad tiene eso? ¿Sabe cómo le llamamos al lesbianismo? Le llamamos civilidad, preferencia sexual, y justificamos eso diciendo, no, es que yo soy, si me explico, mujer en el cuerpo de un hombre. Padre Santo, ¿sabe qué es eso? Son aberraciones, hermanos. Eso es, ni más ni menos. Eso la Biblia le llama aberración, hermanos. Le llama pecado, le llama abominación. Sexo sí, dice Dios, pero dentro del matrimonio. Cuando yo me entero que niñas de 12 o 13 años tienen una relación de noviazgo, ¿sabe qué les digo yo? Estás equivocada, hija, estás equivocado, hijo. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo número 3, el verso 11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces me dicen, si me explico, tengo 12 años, 13 años y tengo una relación de noviazgo, ¿sabe qué les digo yo? No tienes la madurez, hijo, no tienes la madurez, hija, para construir una relación de noviazgo a esa edad. Lo que va a pasar es que te vas a excitar. ¿Y qué va a suceder? Que vas a terminar embarazada. ¿Estoy en contra del embarazo? Claro que no, hermanos. ¿Estoy en contra del noviazgo? Por supuesto que no. Pero si me dices que tienes 19, 20 años, si me explico, 21, 22, estás construyendo una relación de noviazgo, eso es aceptable. Si me dices que tienes 26, 27 años y te vas a casar, eso es aceptable. Dios todo lo hizo hermoso, ¿qué? En su tiempo, hermanos. No precipiten las cosas. No hay nada más trágico que niñas criando niños. Doloroso, hermanos. ¿Sí me explico? Los papás que están aquí y que tienen hijos adolescentes y que les salen con esa tontería, les pido un favor, estórbenlos. No, hijito, no es el tiempo. Yo, como les digo a algunos, ¿sabe qué les digo a algunos, Abigail? Les digo, el verdadero amor, ¿sabe qué? Exactamente, sabe esperar. Sí, y otra vez, jovencitas, sí, si tu novio te dice, ven al oscurito para cantarte un curito, no le creas.
Mándalo por un tubo, ¿sí me explico? Yo espero que la generación de adolescentes y de jóvenes que están aquí esta mañana, hermanos, tengan el carácter, hermanos, tengan el temor de Dios, tengan la entereza, tengan el celo por la presencia y por la santidad de Dios, de guardarse y de cortar con esa maldición que nos persigue como iglesia, hermanos, y guardarse puros y castos hasta el día del matrimonio. Quieren correr, hermanos, cuando ni gatear saben, ¿verdad? Híjole, parece que les apura. Vamos a imaginar que te casas a los 28 y si Dios te concede 80, vas a vivir 52 años con tu esposa, con tu esposo. ¿Son suficientes? ¿Sí o no? Pero oiga, mi hermano, si me explico, tiene 13, 14 años y voy a decirles una última cosa aquí. Dios no se equivocó en darle su género. Usted es varón porque Dios lo hizo varón. Usted es mujer porque Dios la hizo mujer. Y usted no es una mujer que está en un cuerpo de hombre. No se crea esas mentiras, hermanos. Esas son propuestas de la pseudociencia, hermanos. Nunca olviden eso. Entonces, por eso, déjenme repetirles el reto. Los casados, fidelidad. Honroso sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará ¿quién? Dios. Entonces, a los casados, fidelidad. A los solteros, a las solteras, castidad, pureza. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Dice la Escritura que fornicaron, hermanos. Déjeme ir un poquito a la historia bíblica, hermanos. Números capítulo 25, no lo busquen, hermanos, déjenlo ahí, no lo busquen, déjenme les platico la historia. ¿Sabe qué le dijo Dios a los hebreos? Les dijo: mientras ustedes avanzan a su Canaán, se van a encontrar con algunas civilizaciones. ¿Y sabe qué les dijo Dios? No quiero que esas civilizaciones tomen mujeres de ustedes, y ni ustedes varones tomen mujeres de esas civilizaciones. ¿Y saben por qué? Porque esas viejas van a inclinar su corazón hacia sus ídolos. No hagan eso. Y lo primero que Dios les dijo que no hicieran, ¿qué creen? Se encontraron, ¿saben con qué civilización? Con los moabitas. ¿Saben quiénes son los moabitas? Son los descendientes de Lot con su hija, la mayor. Son los descendientes de un incesto. Y los hebreos, cuando vieron a las moabitas, escuchen esto, se dejaron deslumbrar por la belleza de esas incircuncisas. Si me explico, se dejaron deslumbrar, cautivar por ellas y terminaron haciendo vida marital con ellas. Y la Biblia así dice que inclinaron su corazón de los varones a los ídolos de ellas. Escuche, hermano, présteme su corazón y escuche esto. La situación se multiplicó tanto, óiganme bien, hermanos, que superó el liderazgo de Moisés. El pastor de la iglesia del desierto, escuchen, hermanos, perdió el control. Superó su liderazgo. No supo qué hacer. Un hebreo tomó una moabita, la pasó frente a la nariz y los ojos de Moisés, la metió en su tienda y hizo vida marital con ella. Un nieto de Aarón llamado Fines, motivado por el celo de Dios, tomó una lanza y fue a la tienda y los clavó a los dos. Pero el juicio de Dios, hermano, ya había sido desatado. Y aquel día murieron 23,000 hermanos. Hay una ley que se llama la ley de la gravedad, hermanos, que dice que si yo suelto esto se va a caer. Hay leyes morales, espirituales que Dios ha establecido que no podemos quebrantar.
sin sufrir las consecuencias. Dios ha establecido límites. Dios nos dice: este es el límite que tienes para moverte. No debes ir más allá de él, porque si vas más allá de él te haces daño, cabezón. Lo único que quiero yo con los límites morales, espirituales que he establecido, ¿saben qué dice Dios? Lo único que quiero es protegerte. No pretendo estarte fregando la vida, no, lo que pretendo es protegerte. ¿No les da tristeza, hermanos, que todavía hay niños que no nacen y ya están infectados de un virus llamado SIDA? Su destino es la muerte. ¿Saben por qué? Porque el mugroso padre, si me explico, fue y hizo vida marital con un homosexual, con una prostituta contagiada, y luego vino y se acostó con su mujer. Escuchen, soy pastor de años, no nací ayer. Escuchen esto que les voy a decir. Cómo me gustaría a los adolescentes, a los jóvenes que están aquí, que me acompañaran cuando he ido a visitar gente con SIDA, para que vean, cabezones, si me explico, el dolor que produce eso. Cómo me gustaría que hubieran estado en esa sesión de consejería con esta mujer. 30 años sufriendo por dentro, hermano, la aberración de un hermano. Sexo sí, dice Dios, pero dentro del matrimonio. ¿Sí estamos? Pensé que iban a decir amén. No, y así no se vale. Número 4, hermanos, rapiditamente el 4. Estamos en el versículo 9, 10:9. Ni tentemos al Señor como algunos, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las, que dice, Padre Santo. ¿Qué significa tentar a Dios? ¿Sabe qué significa? Poner a prueba, hermanos. Condicionar a Dios. Escuchen, hermanos. Llegó el momento en que Dios le dijo a Israel, que Israel le dijo a Dios, perdón. Le dijo Israel a Dios: ya estamos cansados, estamos hartos del maná. ¿Sabe qué les dijo? Si de veras eres Dios, si de veras eres el Shaddai, Dios Todopoderoso, queremos que nos pongas mesa en el desierto. Queremos carne. Padre Santo, qué osadía, ¿no? ¿Cómo te atreves a tentar a Dios? ¿Conocen esa gente que condiciona a Dios? Si tú me das esto, si tú me haces este milagro, si tú me prosperas, si tú me enriqueces, si tú me haces feliz, ¿sí? Si tú esto, entonces yo. Espérate, hermano, ¿qué definición de Dios tiene usted? ¿Que Dios es un mesero al que yo le puedo chasquear los dedos? Saben, hermanos, gente que me dice a mí: podría tener usted más gente si tan solo se abre. ¿A qué? Y entonces induzco que me abra las modas religiosas. ¿Cuál es la moda religiosa? Que Dios te hace feliz, que Dios te hace rico y que Dios te sana. Esa es la moda religiosa de hoy en día. Y quieren que yo tenga esa definición de Dios. Les digo: no, señores, no. Mi definición de Dios es muy distinta. Mi definición de Dios es que Dios es el Señor, yo soy el súbdito. Sí, Dios es el creador, yo soy la criatura. ¿Sí me explico? Dios no está para hacer mi voluntad, yo estoy para hacer su voluntad. Soy yo quien debo someterme, rendirme, ¿sí me explico?, a la soberanía de Dios, a la presencia de Dios. Y la escritura dice que hartaron a Dios y les dijo: carne es lo que quieren, carne tendrán. Y la Biblia dice que Dios trajo un viento, hermanos, y detrás del viento miles, tal vez millones de codornices, y tragaron carne, hermanos, hasta que la arrojaron por la nariz. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? El Señor Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Me gusta el Padre Nuestro. 1, santificado sea tu nombre. 2, venga tu reino. 3, hágase ¿qué? Tu voluntad.
Grabes esto eternamente y para siempre. La voluntad de Dios y la voluntad nuestra no siempre es afín, hermanos, pero siempre será lo mejor para nosotros. A mí Dios no me debe ninguna explicación, hermanos. A veces pensamos que podemos traer a Dios, sentarlo en la silla de los acusados y decir: no, Señor, no es impropio que le digas: esto es lo que yo hubiera querido, esto es lo que a mí me hubiera gustado, Señor. Pero si tu voluntad se hizo, eso es lo que importa, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. No tentarás al Señor. Y por último, hermanos, vean lo que hicieron. El último pecado de Israel, ¿saben qué fue? La murmuración. Padre Santo, me puse a escudriñar. ¿Saben cuántas veces murmuraron? 9 veces. 9 veces murmuraron contra Dios. Escuchen, déjenme parafraseárselos. Un día le dijeron a Dios: nos has hecho una mal trastada, Señor. Nos jugaste chueco, nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. Escuchen, hermanos, ¿sabe qué le dijeron? Eso no se hace, Dios. Y pensaron que Dios era ajeno a sus murmuraciones. Murmurar es hablar mal de alguien cuando ese alguien no está presente. La Biblia dice que murmuraron contra Dios. Murmuraron contra su pastor, el pastor de la iglesia del desierto, Moisés. Un día se juntaron 3 familias: Dotán, Abirán y Coré. El séquito de gente lo integraban 250 personas. Saben, hermanos, escuchen esto. Y vinieron a Moisés y le dijeron: ¿tú qué piensas? ¿Que Dios nada más obra, se manifiesta, habla a través de ti? No, también lo hace a través de nosotros. Padre Santo. ¿Y saben qué le contestó Moisés? Escuchen, hermanos. Moisés les contesta y les dice: tranquilos, hermanos, tranquilos. Yo no estoy en este negocio de guiarlos a la tierra prometida por iniciativa mía, no. Yo estoy en esto en obediencia a un llamado que Dios me hizo. Yo estaba feliz viviendo con mi esposa Séfora y mis hijos Gerson, Eliezer. Y mi suegro me dio chamba, no solo me dio la hija, me dio trabajo. Y un día yo estaba pastoreando las ovejas de mi suegro y Dios captó mi atención. ¿Saben cómo? A través de una zarza que ardía, pero que no, ¿qué? Entonces vi que la zarza estaba ardiendo. Me volví a mis ovejas, las pastoreé un rato y volví a ver que la zarza continuaba ardiendo. Captó mi atención. ¿Por qué no se consume? Y cuando yo me iba acercando, escuché una voz que dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No solo un Dios personal, sino un Dios de generaciones, hermanos. Yo soy el Dios de ellos. Yo he escuchado el clamor de mi pueblo, lo he visto, y yo he descendido, y tú eres el instrumento que voy a usar. Padre Santo. ¿Sí se acuerdan de eso? Y Moisés presenta 5 excusas. ¿Quieres saberlas bien? Vaya conmigo a Veracruz, porque uno de mis temas esta semana es el pastor y su llamamiento, y voy a trabajar el llamamiento de Moisés. Pero presenta 5 excusas. Finalmente Dios se las vence y les dice: Moisés, hermano, Dotán, Abirán, Coré, yo estoy en esto en obediencia a un llamado del Señor. Y les dice: ¿qué les parece si mañana nos presentamos ante Dios? Padre Santo. Son de esos momentos que me hubiera gustado filmar. Se generó todo un comentario en el campamento. Al otro día todos se despertaron y Dios dijo: acá debe estar Dotán, Abirán y Coré y su séquito. Los que estén por él, júntense allá. Los que estén por mi siervo Moisés. Dice la Biblia, hermanos, escuchen esto. Moisés apenas hubo levantado las manos cuando la tierra se abrió, hermanos, y se tragó vivos a esas 250 personas.
Ahora présteme su corazón y escuche lo que le voy a decir ahora. Un día se murió Séfora, la esposa de Moisés. Falleció. Canijo viejito, yo pensé que no se iba a casar otra vez. Pero vio a una mujer cusita, dice la escritura. Ustedes porque no la leen, pero una cusita. Hay dos posibles interpretaciones de quién era una mujer cusita. Uno, que era una egipcia. Dos, que era una mujer de color, una negra. No sabemos precisamente, pero Moisés se casó con ella después de que se murió Séfora. ¿Y qué creen, hermanos? Aarón, su hermano, y María, su hermana, usaron eso como pretexto para murmurar contra él. ¿Y sabe qué les dijo Dios? A ver, los tres vengan acá, preséntense delante de mí. He leído el pasaje, hermanos, docenas de veces. ¿Y saben qué me capta de inmediato mi atención? Es que Dios a Aarón y a María no les da ninguna explicación. No les dice, oigan, este tenía frío estando solo y por eso le permití. No, Señor, no hay nada de eso. ¿Sí? No les dijo, se quedó viudo, tiene derecho a volverse. No, Señor, ninguna explicación. ¿Sabe qué es lo único que les dice? ¿Por qué tuvieron en poco hablar mal contra mi siervo? Y la Biblia dice que cuando la gloria de Dios hubo ascendido al cielo, escuchen, hermanos, María estaba toda leprosa y la tuvieron que sacar del campamento. ¿Saben cuántos días? 7 días, hermanos. La sacaron del campamento 7 días. Y escuchen esto, déjenme parafrasear todo esto que voy a decir ahora. Y ahí se quedaron. No avanzaron durante aquellos 7 días, nada. Eso captó la atención de un reportero, creo que no recuerdo si era del canal 13 o del 2. Pero vino con el representante de prensa de Moisés y le dijo, ¿qué ustedes no van a Canaán? Claro, vamos a Canaán. Oigan, llevan aquí 4 días. ¿No les parece que ya descansaron demasiado? Sí, pero no podemos avanzar. ¿Por qué no pueden avanzar? Porque nuestra lideresa, por cierto, hermana de nuestro pastor, ¿qué creen? Murmuró contra él. Dios la castigó. Fue sacada del campamento 7 días. Tenemos que esperar los 7 días. Tenemos que esperar que sane para que se integre nuevamente y podamos avanzar. Yo conozco iglesias, hermanos, que no están avanzando. Y la razón por la que no están avanzando es porque los chismosos todavía no se curan. Necesitan ser sanados. Los chismosos, hermanos, los que murmuran, los que calumnian. Si me explico, para que entonces podamos avanzar y establecer el reino de Cristo en la tierra. Si me explico, y seguir haciendo discípulos. Conozco hijos, esposas, pastores que han sufrido el dolor de la murmuración de la gente a la que ministran. Como me acuerdo cuando me han enfrentado, hermanos, y mi único pecado, ¿saben cuál ha sido? Servir a Dios. ¿Sí me explico? Cuando me han enfrentado, molestos algunos brothers, porque Dios me abre puertas aquí, porque Dios me abre puertas allá. Un día les dije a uno de ellos, dije, no te molestes conmigo. Yo soy siervo de Dios. Échale pleito a Dios. Dile a Dios, ¿por qué le abres puertas a nuestro pastor? Él me las abre, dile que Él me las cierre y a ver si te complace. Y si te complace, yo me ajusto a eso. Pero esta es la hora, hermanos, en que no lo ha complacido. Y entonces le dije, quiero que te quede algo bien clarito, hermano. Dios usa aposento alto para proveerme, pero no soy siervo de aposento alto. Soy siervo de Dios. Yo estoy en esto también por obediencia a un llamado del Señor. De otra manera, yo estuviera tal vez ejerciendo una profesión, o estuviera tal vez siendo algo así como uno de los magnates del pan, por lo menos de mi rancho. Porque yo tenía 16 años, hermanos, y ya tenía un negocio propio.
Y en obediencia a eso, hermanos, la posibilidad de vivir una vida económicamente holgada en obediencia a Dios, dejé todo eso. La Biblia dice que murmuraron. Termino con esto, hermanos. Présteme su corazón. Déjeme contarle una historia bíblica más, de esas que usted no conoce porque no lee su Biblia. Dios le dijo a Israel: cuando ustedes vayan a Canaán, se van a encontrar con algunas civilizaciones y van a entrar en guerra con ellas. ¿Saben con quiénes? Con los amalecitas. Padre Santo. Y de repente los amalecitas vencían a los hebreos, prevalecían sobre la nación hebrea. Por favor, présteme su corazón. Vinieron a Dios y le dijeron: ¿qué hacemos? Porque nos están venciendo. Y Dios les dijo: déjenme darles el secreto para que ustedes puedan prevalecer sobre ellos. Por favor, que Aarón se ponga aquí, Moisés, y que Ur se ponga aquí, que te levanten las manos. Y entonces se puso aquí Aarón y aquí Ur, y levantaron las manos de Moisés. Y entonces los hebreos prevalecieron sobre los amalecitas. De repente se cansa Ur y se cansa Aarón, y Moisés baja las manos, y entonces los amalecitas comienzan a prevalecer, a vencer a los hebreos. ¿Y qué creen, hermanos? Que les sube el agua al tinaco a Aarón y a Ur. Se les prendió el foco, diríamos nosotros. ¿Y sabe qué hicieron? Aquí pusieron, hermanos, piedras. Hicieron un altar de piedras y otro aquí. Y mantuvieron las manos de Moisés alzadas. Y los hebreos vencieron a los amalecitas. ¿Quieren ser una iglesia que vence? Creo que lo han entendido bien, ¿verdad? Sí, debemos dejar fuera la murmuración. Y escuchen, hermanos, sí, y tenemos que levantar los brazos de nuestros copastores, de nuestros líderes, de su pastor, para que esta iglesia pueda prevalecer. Termino aquí. Yo no sabía lo que era la calumnia, hermanos, hasta que llegué al seminario. Padre Santo, le tejieron una calumnia a un amigo mío. La lideresa de nuestro seminario le tejió una calumnia. Gracias a Dios no está más ahí. Yo dije: Padre, ¿cómo puede ser? Vino conmigo y me dijo: ¿usted no se ha dado cuenta? ¿De qué me debo dar cuenta? No, de que fulano está. Digo: a ver, hermana, perdón, espéreme. Digo: la relación que yo tengo con él es una relación más estrecha que la que usted tiene con él. ¿Cómo es que usted lo ha visto y yo nunca he visto nada? Y si usted cree que yo hubiera visto, yo lo hubiera consentido. Precisamente por la amistad que tenemos, yo le hubiera dicho: ¿qué estás haciendo? ¿No tienes nada bueno que decir de tu pastor, hermano? ¿No tienes nada bueno que decir de tus líderes? ¿No tienes nada bueno que decir de tus hermanos en la fe, de tu familia? ¿No hay nada bueno que decir de ellos? Entonces, por favor, guarde silencio. Nos defendemos más callados, hermanos. No acuses a un anciano, al menos que tengas por lo menos dos, ¿qué? Dos testigos. Y si lo haces, hazlo con un espíritu de restauración, hermanos. De restaurar las vidas